¿ok? Hay que seguir en la lucha. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a La Independiente en su octava edición, la Independiente Feria de Editoriales Peruanas. Continuando con la programación de esta tarde, tenemos la presentación del libro Cristales, Poesía en Prosa 2020-2024 de Susana de Vivanco. Esta es una actividad organizada por Maquinaciones. A continuación presento a los integrantes de la mesa. Carlos Suald, Lima, 1953, es cuentista y ensayista peruano. Estudió lingüística y literatura hispánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en literatura por la Universidad Emory de Atlanta. Es autor de Dobleces, la narrativa totalizadora de José María Arguedas, Julio Ramón Ribeiro y Mario Vargas Llosa. El sentido de los límites. Están quemando el silencio. Y 31 rupturas con lo cotidiano. Su obra ha sido incluida en diversas selecciones, como la antología En el Camino, Nuevos Cuentistas Peruanos, a cargo de Guillermo Niño de Guzmán. Ha sido ganador del concurso del cuento de las 1000 palabras de la revista Caretas en 1985 y del premio Copé del cuento en 1996. Además, contamos con la presencia de la autora del libro que se presenta esta tarde, Susana de Vivanco Rocarrey, Lima, 1955. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. A los 40 años regresó a su alma mater a estudiar literatura. En concordancia con sus intereses y pasiones, ha seguido 3 diplomados, 2 en educación y 1 en literatura infantil. En 1984 cofundó el colegio alternativo La Casa de Cartón y estuvo vinculada con el cine alternativo para niños y niñas durante 10 años. Amante de la naturaleza, de las buenas conversaciones y de los viajes. Vive entre Mallorca, España, Lima y Cusco, lugares en los que se desarrolla talleres de cultura de paz para menores de edad. También nos acompaña en la presentación el director de Maquinaciones, José Donaire. Recibimos con fuertes aplausos a nuestra mesa principal y les damos la bienvenida a la presentación del libro Cristales, Poesía en Prosa, de Susana de Vivanco. Adelante. Ya, empiezo yo primero agradeciendo acá a Susana la invitación que me hace presentar su libro, que me gustó muchísimo, y también a Pepe por ser el editor, y bueno, a la gente de la Biblioteca Nacional por organizar este evento. He preparado tengo algunas ideas sobre el libro y las he dividido en 3 partes, pero pienso que podemos ir conversando también, para no ser yo el único que las recita todas de principio a fin. Podemos tener conversaciones entre cada una de las partes que yo quisiera, sobre las que quisiera hablar. Una de ellas es las circunstancias de la creación de este libro, o sea, las circunstancias materiales, todo eso que rodea a la creación, que no pertenece o que no forma parte exactamente del contenido de la obra, sino cómo fue posible esta obra, quién la escribió, en qué momento de su vida. Me parece que todo eso es importante también para la comprensión de un texto. Por ejemplo, esta no es una obra juvenil de alguien que recién descubre la vida y se pregunta muchas cosas sobre la vida y explora las posibilidades de la vida, sino es alguien que ya ha escrito en su madurez, que ha vivido y ha tenido muchas experiencias positivas, negativas, muchas pérdidas de seres queridos. Entonces es una persona madura que hace una rememoración
rememoración de su vida y a la vez una reflexión sobre su vida a través de la poesía, a través de la palabra poética, y que ella llama Cavilaciones. El libro está dividido en dos partes, además del preludio, que es la introducción, una parte que se llama Pérdidas, ¿no? Mis pérdidas, los seres perdidos, perdón. Y la otra parte se llama Cavilaciones. Entonces, el hecho de que sea de la madurez del autor o de la autora es algo significativo. A mí me parece en ese sentido un libro de memoria, ¿no? De memorias, pero no de memorias escritas en prosa. Si consideramos, por ejemplo, el libro de memorias de Pablo Neruda, Confieso que he vivido, y que él escribe en prosa, aquí también podríamos llamar este libro Confieso que he vivido, pero la manera de narrar lo que ha vivido es a través de la poesía. Y esto me parece importante, a diferencia de narrar las experiencias vividas por medio de la prosa, narrarlas por la poesía tiene un significado, ¿no? Usando la poesía como forma expresiva. Y esto me parece porque lo que Susana hace es una narrativa de su experiencia interior de la vida, más que de acontecimientos, más que de hechos objetivos que le han pasado, sino la manera como ella los ha internalizado, cómo los ha vivido, ¿no? Y la forma de hacerlo, de comunicar esta vida interior, estas memorias, son memorias de su sensibilidad, memorias de sus experiencias vividas subjetivamente, más que objetivamente. O sea, no hay fechas acá, no hay nombres de personas, no hay eventos específicos, hay la memoria de la sensibilidad, la memoria del corazón, y eso me parece que es un factor importante aquí. Y sus reflexiones también me parece importante, tienen algo de filosofía, de la creación, de usar la palabra como vía de conocimiento, no únicamente para transmitir una sensibilidad, sino una manera de conocer. La pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué escribo? Eso también está muy presente aquí. A propósito de esta idea, que es un libro de memorias expresado con un lenguaje poético, esto ya está explícitamente anunciado desde la primera línea del preludio, cuando dice: el olvido hecho de memoria en canteras de sal. Es la primera frase del libro. Entonces, el olvido hecho de memoria es como rescatar el olvido. Y aquí la metáfora canteras de sal me parece muy rica, o sea, metafóricamente muy rica, porque ¿qué es una cantera de sal o qué es la sal, ¿no? La sal, por un lado, tiene una cualidad astringente, o sea, la usamos para secar, para preservar, ¿no? Para preservar algo, como la memoria preserva algo, pero al mismo tiempo la seca, ¿no? O sea, ya hay implícitamente una especie de sensación de que la sal amarga, de alguna manera, al secar, lo que trata de preservar, de alguna manera se seca, ¿no? Es una visión ambivalente. Y por otro lado, la sal también tiene otro significado, que es le da sabor a las cosas, como esa expresión que Jesús en el Sermón de la Montaña refería a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Es decir, se debía referir a ustedes son la luz del mundo, ¿no? Entonces la sal, aquí me parece una metáfora muy rica, polisémica, en el sentido que expresa a la vez algo amargo, algo que preserva, algo que seca, pero también algo que le da sabor a las cosas. Esta característica, esa manera de usar las metáforas en Susana me parece
no es este, por supuesto, el único caso. Me parece que enriquece muchísimo la experiencia, ¿no? Estamos hablando de la memoria, qué cosa es rescatar del olvido, qué cosa es hacer memoria del olvido. Es algo complejo, es de alguna manera preservar secando, dándole sabor, en fin. O sea, esa multitud de fenómenos que ocurre al tratar de memorizar algo está magníficamente expresado con esta metáfora. Rescato las cosas con la cantera, ¿no? La cantera de sal, con la cantera de sal. También me llamó la atención que usara como, en vez de prólogo, que pusiera preludio, ¿no? Preludio generalmente se usa para referirse a algo musical, a la música, ¿no? El diccionario de la Real Academia dice que el preludio es una composición musical de corto desarrollo y libertad de forma, generalmente destinada a preceder la ejecución de otras obras. Y eso es lo que vemos en los textos de Susana. Primero, que son breves y hay una libertad en la forma. Es poesía en prosa, no sigue el formato del verso, y como que anuncia algo mayor, ¿no? Previo a la ejecución de la obra misma, como que nos preparara para decirnos, para decirnos el gran mensaje que viene después, que no llega. En realidad esta obra nos da la sensación de que es una preparación para la expresión, para la palabra, para decir lo que ella quiere decir, ¿no? Entonces me parece que está especialmente bien usada esta palabra, este cambio de prólogo, que es lo que se suele poner, a preludio. Nos da una idea del ritmo también, de musicalidad, que es otra de las características que yo veo en este libro, su música, ¿no? Otra cosa que me impresionó, siempre hablando dentro de las circunstancias, es la idea de la inspiración. Hay muchos poetas que hablan de la inspiración, o artistas que hablan de la inspiración, y ahí al principio de su libro, Susana dice: recibí desde el interior de mi pecho una clara revelación. Y recuerdo que en la primera presentación del libro que hubo de Susana, ella dijo: yo no escribí este libro, ¿verdad? Dijo eso: este libro me vino a mí de como una especie de energía que venía no sé de dónde, pero empecé a escribir guiado por esta fuerza superior que hacía que yo escribiera lo que hice, ¿no? Entonces, no es un libro planificado de antemano, no es un libro que necesariamente tenga un orden estricto, sino es más bien fragmentario en su presentación, como que si le viniera a la mente o al corazón una serie de experiencias, ¿no? Y por último, bueno, ya terminé con esto, la parte primera, que son las circunstancias de la creación. Y no sé, antes de pasar a lo que yo considero su poética o su filosofía de la creación artística, si tú quisieras agregar algo sobre la circunstancia en la que escribiste. ¿Hola? Sí, hola, gracias a la biblioteca, gracias a Pepe, gracias a Carlos, gracias a Pili, gracias a Mariano, gracias a mis tres públicos de ahí. Sí, concuerdo con eso de la sal, pero las cosas se han dado en mi libro, como repito, de manera inconsciente. O sea, han salido de mí. Yo no he planificado nada, yo no he corregido. Con las justas he corregido. Tal vez alguna cosa me la haya corregido Pepe, mi editor, pero no. Salía, sí, pero también salía porque yo ya tenía 60 y tantos años, había escrito desde los 13 mi diario y siempre sentía que no era el momento para publicar nada. Y cuando vino la pandemia, que el libro empezó en marzo del 2020 justo, de pronto sentí, me conecté
con los duelos, con las pérdidas, con las pérdidas de la gente que yo conocía, mis hijos y mis nietos estaban en Perú y mi marido y yo estábamos en Mallorca, en España. Entonces, no sé qué me pasó, pero me conecté con las pérdidas en general. Perdí mi collar de perla a los 15 años, otro tipo de pérdidas más íntimas y más dolorosas, y todo salió con ese tono, ¿no? Entonces, sí, Carlos, gracias por lo que has dicho. Me va a gustar mucho esto de la poética. Y yo te quería preguntar una cosita, porque me vamos a poner nervioso, Pepe, porque yo preparé una pregunta para Carlos, que dice: ¿qué forma de ver el mundo subyace a la poesía, a la visión que ofrece, a su musicalidad, al lenguaje poético, a sus vivencias? ¿Qué forma de ver el mundo? Bueno, aquí tendría que hablar de la forma en que tú ves el mundo a través de tu poesía, porque no quiero generalizar, hay muchas formas de hacer poesía, pero la forma de ver el mundo que yo encuentro en tu poesía, porque te conozco más allá de la poesía, en tu prosa te conozco también, la prosa, que es la conversación diaria que podemos tener, tus intereses en la sociedad, en la política, ¿no? Y sin embargo acá esta es una poesía bastante intimista, o sea, retrata sobre todo es como un viaje interior a través de tu subjetividad, de tu sensibilidad, ¿no? No es una poesía social, no es una poesía política, no usas un lenguaje coloquial, no usas el lenguaje de la calle, por ejemplo, como otros poetas sí usan. Hay poetas claramente más sociales, más políticos, que usan un lenguaje coloquial o un lenguaje de la calle. No es este el caso. A pesar que, como digo, Susana tiene un gran interés en los aspectos de la vida social y en la política, en su poesía significativamente la vida interior, el mundo íntimo de ella es el que ocupa todo el espacio de este libro, ¿no? Y acá en este libro lo que vemos es el deseo de expresar tu sensibilidad, tu idea del amor, de la muerte, de la fraternidad, de la compasión, etc. Hay varios temas que son recurrentes acá, y el lenguaje que tú usas no es un lenguaje de la calle, es un lenguaje difícil a veces de comprender. No por eso significa que sea un lenguaje artificioso o una ostentación para deslumbrar al lector. No, el lenguaje que Susana usa está muy ligado a lo que ella quiere decir, como esto de las canteras de sal. A la primera lectura uno diría, qué bonita frase, ¿no? Es una bonita frase, pero ¿qué más que eso? No, yo creo que, por ejemplo, en este ejemplo específico de canteras de sal está ligado íntimamente con la idea de recuperar a través de la memoria las cosas que se pueden olvidar, ¿no? Y así, con el lenguaje general en Susana, su lenguaje es un lenguaje a veces difícil de entender, oscuro por partes, pero no carente de razón de ser. O sea, está ahí por una buena razón. Y voy a leer después algunos casos donde se ve esto claramente, ¿no? Entonces, referido a tu pregunta, yo creo que para ti la poesía abre un espacio de interés distinto a tus otros intereses más políticos, sociales, ¿no? Y cuando yo he conversado contigo jamás me has hablado con un lenguaje así, tan intimista. De hecho, me sorprendió la capacidad de Susana de expresar de esa manera tan poética lo que ella sentía por dentro, y es significativo además que no suele expresarse así con amigos o con gente conocida, porque eso que expresa es justamente de alguna manera inexpresable, es difícil de decir, no es algo que se manifieste en una conversación cotidiana, ¿no? A propósito de
de su poética, y creo que esto tiene que ver con su poética también. Yo haría una distinción entre poetas o escritores que tienen un idilio con el lenguaje, o sea, que aman las palabras, que escriben como una celebración de la palabra, ¿no? Por ejemplo, García Márquez, uno ve cómo el lenguaje para él ofrece una riqueza expresiva enorme, es un lenguaje sensual, él casi se regodea con su escritura, ¿no? Y hay otros escritores que me parece que son menos elocuentes, que no tienen un idilio con el lenguaje, sino más bien una relación conflictiva con el lenguaje, en el sentido que sienten que las palabras no expresan exactamente lo que pasa por dentro de ellos, de su intelecto, de su corazón, ¿no? Algo no está articulado, que el lenguaje deja de lado. Entonces son escritores que más bien tienen una especie de amor y odio con las palabras, luchan por expresarse, ¿no? Y yo creo que este es el caso de Susana, más que el primero. Ella no es una persona que uno sienta, aquí está celebrando el mundo a través de la palabra, de la riqueza del español, de nuestro idioma. No, hay una lucha, una búsqueda, y para eso voy a mencionar, por ejemplo, esta frase. Ella dice: no le prestes atención a mis palabras, dame el don de ser, de existir, de tocar los objetos como si fueran ciertos. O sea, no le prestes atención a mis palabras es como una declaración de que las palabras sobrevuelan la realidad o el mundo de las experiencias, no llegan a tocar fondo. Ella siente que su fondo es una niebla, y eso también está dicho al principio, después de esto que he dicho de la sal. Dice: su huella empasta orillas, niebla riberas. O sea, la idea de que somos una niebla, el ser humano, el existir es una sombra, y ella siente como que no existe. O sea, dame el don de ser, quiero ser algo. Las palabras no me dan eso. Dame el existir, tocar los objetos como si fueran ciertos, es decir, hay algo difuminado en el fondo de la realidad, algo que no capta la palabra, y en nosotros mismos también hay una niebla, un no ser que está ahí, ¿no? Este es un aspecto de su poética que yo llamaría casi una filosofía o una ontología, en la medida que es una búsqueda del ser, una búsqueda de qué es lo real, ¿no? Acá hay otra frase que he anotado, cito: pero si escucharas con tu presencia en mis días, sabrías que antes no hubo nada, a lo sumo una cueva solitaria donde una lechuza cobijó a sus crías. Hay una reminiscencia platónica ahí, eso de la idea de una cueva, ¿no? De vivir dentro de una cueva solitaria, y antes no hubo nada, ¿no? En Platón, la metáfora de la caverna, que uno vive en una caverna y solamente ve las sombras de la realidad está afuera de la caverna, pero lo que uno ve, lo que uno experimenta son sombras, o sea, no tenemos la certeza de que algo es concreto, objetivo, sólido. Eso lo siento en la poesía de Susana, y esto es una filosofía, una forma de filosofar sobre la poesía como conocimiento de la realidad, como conocimiento de ti misma, ¿no? Otra cita, abundando más en esta idea de que la palabra es insuficiente y de que uno mismo es un enigma, una sombra. Dice ella, cito: tocar para creer. Aquel agujero azul lleno de párpados, si invento tu nombre es porque sigues vivo. Si paso mi lengua por tus ojos
es que sello mi gesto como una redención. Inviertes el orden de las cosas, me acechas de ese hilo de incerteza, fíjense, tocar para creer, otra vez esa idea de la realidad se me escapa, ¿no? Todo es incierto. Sigo. La postura es filosófica, pero yo necesito cavar en tu piel, como entrar a la materia, como si se sintiera fuera de la realidad, fuera del ser, fuera de sí misma, fuera del otro, ¿no? Cavar en tu piel, tener la claridad de tus poros, sembrar mi lengua ahí, en aquellos agujeros. Esta metáfora también me parece extraordinaria, sembrar mi lengua, o sea, la lengua, el órgano con el que hablamos, ¿no? Como que emitimos palabras, y las palabras de alguna manera fundan la realidad. Ella quiere sembrar con su lengua la realidad, quiere a través de la palabra sembrar algo ahí que florezca de esta nada, ¿no? de este agujero azul, como ella lo llama, en aquellos agujeros, dice. La oscuridad es una luz que cambia la dirección de sus haces. De mi boca saldrán hojas, raíces resplandecientes, claridades. Otra vez la idea de la importancia de la boca o de la lengua para sembrar, a pesar de que antes nos ha dicho de que la palabra es insuficiente, ¿no? Y sin embargo, sin la palabra no somos nada. Hay una contradicción, una lucha ahí entre el deseo de nombrar para dar realidad a las cosas, para sembrar realidad, para sembrar ser en las cosas, y al mismo tiempo hay una desconfianza que las palabras puedan hacer, ¿no? En ese sentido me parece esta idea de incertidumbre, ¿no? ¿Dónde estoy? Las palabras hacen la realidad, pero las palabras son insuficientes. En ese territorio incierto, en esas orillas se mueve ella, como al principio decía, riberas de niebla, ¿no? Algo así. Ahí está ella, en esa orilla, entre un lado y el otro, entre la realidad y la palabra. A eso me refería con la poética de Susana, resumiendo o sea, muy brevemente, obviamente. Y el último punto del que quería hablar, podemos entrar a preguntas ahora, es recurrencias temáticas, pero eso lo dejo. ¿Sigo? Ya, en recurrencias temáticas en la obra de Susana, me parece que hay como una dialéctica de pares y opuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay en su poesía el concepto, la idea, la sensación de muerte, pero muy cerca de ella, casi ligado, hay el concepto, la sensación de renacimiento. Muerte y renacimiento coexisten, se necesitan, ¿no? También caída y elevación coexisten, esa dialéctica entre opuestos. Flores y pantanos, gusanos y ángeles, fealdad y belleza, fugacidad y eternidad. Su poesía juega entre estos opuestos y se necesitan entre ellos, porque la muerte la conocemos porque hay vida, y la vida la reconocemos porque hay muerte, y la fealdad la conocemos porque hay belleza, y los gusanos que viven en el pantano, sin embargo el pantano también da flores. Entonces ella juega mucho con estas antítesis, ¿no? Por ejemplo, voy a citar: me gustaría estar entre marismas y pantanos, ahí crecen flores bellísimas que desvían la mirada de ese otro pantano en que te hundes. La flor crece y uno se hunde en el pantano. Fíjense cómo juega para darle intensidad a cada una de estas experiencias, juega con estos opuestos. Otra cita: vencido por su peso, cae roto al suelo de barro, la lluvia planta semillas en su frente.
semillas en su frente, una persona que ha caído en el barro, es como decir, te estás hundiendo en el barro, en el pantano, no, pero yo siembro en tu cuerpo que se hunde, siembro semillas de las que van a crecer flores, frutos, ¿no? Entonces otra vez esta dialéctica de opuestos, otra más, la fatalidad dando zarpazos. Sin embargo, amor, yo ya he muerto y tú tantas veces has resucitado. Otra más, el pesar de tus llagas vueltas castañas sobre los pájaros. Esta frase es bastante enigmática, pero de una riqueza metafórica que encuentro muy especial. Hay tres estados que se juntan aquí, llagas, castañas y pájaros. Llagas, heridas, violencia, ¿no? O sea, connota eso. Una llaga es una herida, y una herida es testimonio de una violencia. Pero al lado de esto, de esas llagas, ella lo junta, o sea, llagas vueltas castañas. Y la castaña, como saben, es un fruto seco, otoñal, del castaño, del árbol castaño, ¿no? Otoñal, lo que implica cierta sensación de nostalgia, de melancolía. Y a esto se une pájaros, que connota aire, espacios abiertos y libertad. Fíjense cómo en una sola frase, en esta metáfora multivalente o polisémica, llamémoslo así, ha juntado tres experiencias, ¿no? Tres experiencias que están íntimamente ligadas, como la experiencia de la herida por la violencia, la experiencia de la melancolía por la castaña otoñal y de la libertad, ¿no? De la libertad del pájaro y del espacio, ¿no? Entonces, de esa forma enriquece, o sea, potencia el mensaje poético al juntarlo de esta manera. Y una última, porque hay muchas, pero no quiero abundar, o una penúltima, quizás. Tiznada de dulzura, otra frase, tiznada de dulzura. El tizne es el hollín, ¿no? El hollín que más bien cubre algo, lo oscurece. Y sin embargo, dulzura es casi opuesto a tizne, ¿no? Implica, es una figura positiva, el tizne no, ¿no? Otra, el amor es su grito y también su ausencia, una rosa negra también. Vemos esta unión de opuestos. La rosa generalmente es símbolo de vida, de belleza, de luz, ¿no? Las rosas florecen en la primavera, etc. Pero rosa negra, ¿no? Se está juntando estas oposiciones para potenciar cada uno, ¿no? Y otra vez parece un ángel de piel nacido de sus heridas. Otra vez, heridas, muerte, corrupción, digamos, pero el ángel está ahí como puesto. Y la última, el alba tiene un lado sucio, una luz virtual que a mediodía es de escándalo, como estos muertos que no amanecen. El alba tiene algo sucio. El alba para nosotros es el principio de la luz, el principio del día, la claridad, nace después de la noche, ¿no? Brota después de la oscuridad, y sin embargo ella junta alba, contiene algo sucio, como diciendo, a pesar de que el día nace iluminando el mundo, sin embargo ya nace como una suciedad o una mancha intrínseca, ¿no? Y en vez de luz natural dice una luz virtual, ¿no? Como si se hubiera degradado de alguna manera, si fuera expresión de lo artificial, que a mediodía es un escándalo. A mediodía el escándalo, al contrario, el sol está en el centro del cielo, y más bien es una imagen que generalmente usamos de una manera positiva, pero Susana lo está juntando aquí con el escándalo, ¿no? En fin, este juego, esta dialéctica, ¿qué significa? ¿Qué pretende hacer la autora al imbricar,
cazar estos valores opuestos. Y yo pienso que Susana evita sobre todo la tibieza para vivir. Quiere intensificar la vida y le intensifica oponiéndole su contrario, por decirlo así, una redundancia, pero intensifica la belleza sembrándola al lado de la fealdad, intensifica la vida poniéndola al lado de la muerte, ¿no? Intensifica la podredumbre poniéndola al lado del renacimiento, de la flor. Y el efecto que esa imbricación, ese casamiento produce en el lector es de una necesidad de intensificar los sentimientos, ¿no? Susana es lo contrario, y la conozco no únicamente por su poesía, es lo contrario de una vida vivida tibiamente. Quiere vivir intensamente, quiere amar intensamente, sentir intensamente, y para expresar esa intensidad que ella siente como necesaria, usa el lenguaje poético, usa estas contradicciones, estas oposiciones que nos dan esa sensación de intensidad, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. A propósito, podría decir mucho más, pero bueno, ya saben ustedes que no quiero hablar. El próximo libro que voy a escribir, lo va a escribir Carlos. Porque es increíble. Qué poder, que estoy tan asombrada por el poder de penetración en lo que yo misma no había visto. O sea, por ejemplo, me has revelado, yo decía, ¿cómo se llama esto que hago, que polarizo? ¿Cómo se llama? ¿Por qué me sale tanto? Y tú me lo has revelado ahora. A la oscuridad le has puesto luz, otra vez, la dualidad. Y lo has interpretado de una forma con la que me identifico plenamente. He sentido que no solamente has hablado, o sea, que has hablado de mi poesía como hablando de mí. O sea, has unido a la persona, a la poeta, con la poesía. O sea, has calado, ¿no? Te has sumergido, has entrado en mi emocionalidad, mi sensibilidad, mis imágenes, mi forma de ver el mundo, no académica, que es lo que yo te agradezco muchísimo, pero de una manera prodigiosa, extraordinaria. Ahí estoy conteniéndome las lágrimas porque me has revelado a mí misma. O sea, yo siempre cuando he dicho que yo no escribí ese libro, que se escribió solo, es eso, es que yo realmente no llegaba a escribir versos y frases con intención. O sea, no sé qué pasó. Algo que estaba fluyendo dentro de mi subconsciente y yo empecé a escribir un diario a los 13 años y he escrito ese libro a los 60 y tantos, a los 60 y tantos, y cuando en poema 10 dije, esto es un libro. No me había dado cuenta, todos los días me sentaba, la gente moría con las vacunas, con la falta de oxígeno, y empecé a pensar en cuáles eran mis dolores, qué relación había entre el dolor y la poesía. ¿Por qué ahora sí que hablaba del dolor, no, de alguna manera se juntaba con belleza, con poesía? Porque yo sentí que ahora sí podía publicar, que había llegado el momento, a los 60 y tantos años, recién, que todo lo que había escrito, habían cosas, y las estoy mirando por ahí que están todas dispersas en el Facebook, hay varias, y digo, qué bonito. Sin embargo, nunca sentí que tenía
la honestidad, la autenticidad de algo que surge dentro del medio de tu pecho, ¿no? Y entonces para mí también mi poesía es un poco neblinosa, ¿no? Y tú me has ayudado a aclararla, ¿no? Y por lo cual te agradezco un montón, porque ahora le entiendo más. Y eso de la intensidad, bueno, Pili, mi hermana que está aquí, saben y siempre me han dicho, pero qué intensa eres, qué intensa. Es que la vida pasa rápido, 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 y yo, no sé, siento la intensidad como una manera de estar presente, de estar viva, de cultivar el asombro, de embelezarme con las curiosidades de la vida, ¿no? Asombrarme, decir, wow, ¿no? Entonces, sí, también la chuntaste ahí, pero... Y también, de hecho, que cuando salí de la universidad, cuando salí del colegio, en principio quería estudiar educación, pero para ser profesor de filosofía. La filosofía también siempre, no soy académica, he leído un poco, sí. De hecho, que estuve 2 años en la facultad, lo he olvidado todo, porque así no se enseña de otras maneras. Pero, sí, es otro haz de luz que atraviesa la niebla. La filosofía está muy dentro de mí, pero no de un modo académico, sino de un modo de preguntarme el porqué de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, sí, me parece... ¿Qué suena? No sé qué suena. Bueno, y la incerteza, ¿no? La realidad se nos escapa y cada vez se nos escapa más. Cada vez se nos escapa más la realidad. Yo ya creo en las realidades del universo y todo eso, ¿no? Bueno, muchas cosas y yo no voy a leer ya, yo solamente una cosita chiquita, ¿no? Pero esa unión del dolor y de la poesía, yo sí la reconozco y la identifico como algo mío. De hecho, un amigo escritor, Paco, en Mallorca me dijo, muy bello, pero muy triste. Yo dije, ¿qué hago? Si soy yo, pero también soy graciosa, ¿no? Entonces, bueno, y solamente voy a leer, porque ya sé que estamos en la hora, no te preocupes. Voy a leer algo que... Ese juego entre vida y muerte, que es chiquitito, he separado más, pero el libro lo quise terminar de esta manera, ¿no? El último poema, que son 3 líneas, dice, después de todo, como conclusión de todas las pérdidas, dice lo siguiente: vivir, sentarse al pie de una corriente de agua o viento, flotar y volar desnudos, inhalar y exhalar, escuchar la música de los astros, enterrar la cabeza, respirar dentro de la tierra. Ahí hay un cruce, o sea, es como una esperanza un poco, ¿no? Respirar dentro de la tierra, ¿no? Bueno, no tengo casi nada que decir. Recuerdo que fue una experiencia linda editar tu libro. Hemos peleado mucho, ¿no? Por algunas líneas, pero lo hermoso fue la concepción de la portada. Pero peleado con cariño. No, es que no, si pensáramos igual estaríamos mal, ¿no? No, es decir, era
argumentar, sostener los cambios, los planteamientos. Pero recuerdo bueno, yo al final te iba a decir que ibas incluso a sugerir otro título, ¿no? Que podía ser Peces, pero ya estaba pues decidido, era Cristales, eso quedaba claro. Pero el pez que aparece pues en la portada es un pez de cristal, y ahí hay toda una simbología además, ¿no? Eso son 2 presentaciones más por lo menos para rebanar la idea, ¿no? Pero es un libro triste y hermoso al mismo tiempo. Me tocó mucho que muchos de los fallecidos eran conocidos míos, personas con las que he compartido espacios, ideas, proyectos, sueños. Y sí, pero más allá de eso, esa carga, ¿no? que fluye, pero que no se quede en la tristeza en sí, sino que te lleva a otros planos, ¿no? Y eso es lo lindo de tu libro, ¿no? Que no es un libro pesimista, es un libro que asume la muerte, pero en función de la vida, ¿no? Y lo haces de una manera muy honesta, muy inteligente y muy divertida también, ¿eh? Muy divertida. Aunque hay cosas, es un libro intenso, es un libro que a uno lo perturba. Yo creo que esa es la palabra, es un libro que perturba, ¿no? que zamaquea. Y de eso se trata, ¿no? La literatura tiene que incomodar. La literatura tiene que incomodar, la poesía tiene que incomodar. Carlos, muchas gracias, has hecho una presentación maravillosa. Como editor estoy muy agradecido. Agradezco a Susi haber confiado en mi sello, a los asistentes, agradezco su presencia. El libro está más barato que en librerías, así que aprovechen. Está la autora que puede firmar ejemplares. Y agradezco a la organización del Independiente por haber incluido esta actividad. Vean a la feria, sigan viniendo y disfrutándola. Hasta pronto. Agradecemos con fuertes aplausos a nuestros panelistas de la presentación del libro Cristales, Poesía en Prosa 2020-2024 de Susana de Vivanco. Agradecemos a la autora y a quienes la acompañaron en esta presentación, a José Donaire y a Carlos Suárez. Vamos a pedir, por favor, nos tomamos una foto en el frente con el banner del Independiente. Usted se encuentra en la Feria de Editoriales Peruanas, la Independiente, en su 8ª edición. Estamos desde hoy, 10 de diciembre, hasta el domingo